quiero llevarles a la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 3. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 3. Usted recuerda sin lugar a dudas este pasaje. El libro de Josué para mí es uno de los libros tan especiales, tan bonitos. El ver el liderazgo del sucesor de Moisés, cómo Dios le usa, cómo esta persona, Josué, a cierta edad, joven, empieza a estar cerca de Moisés y empieza a conocer a Dios por medio de Moisés. También tiene su experiencia con Dios, ¿verdad? Y cuando Moisés ya no está más, cuando Moisés muere, ahora el liderazgo es cedido a Josué y él tiene la encomienda, él tiene el objetivo de llevar a este pueblo numeroso de los israelitas a la tierra prometida. Y ellos enfrentan este primer obstáculo, una nueva generación, un nuevo momento, un nuevo reto. Había una ley que ya había sido compartida por medio de Moisés al pueblo y sin lugar a dudas era todo un desafío llevar a más de 2 millones de gente hacia una tierra donde a la tierra de Canaán, donde había varias ciudades, varios pueblos que para nada honraban el nombre de Dios, que sus prácticas eran muy diferentes. En algunos se ha descubierto que había hasta sacrificios de niños, eran pueblos paganos, pueblos que no le daban gloria a Dios. Y pasar por estos lugares, pasar por estos territorios iba a ser cosa complicada, iba a ser cosa difícil. Pero este primer reto lo vemos aquí en Josué capítulo 3, en el versículo 1. Bueno, vamos a leer directamente el versículo 15 y versículo 16. Dice la palabra de Dios, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice que era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto, hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Yo le invito a que haga una oración conmigo, por favor, y vamos a meditar en la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por lo que hemos hecho hasta aquí. Gracias, Señor, estamos muy agradecidos por tu fidelidad, tu cuidado durante esta semana. No merecemos, Señor, tu amor, no merecemos, Dios, no somos dignos de que nos veas, Dios, pero en tu gran amor y en tu gran misericordia y bondad nos acercas a ti, Señor. Gracias, nos disponemos nuestro corazón para escuchar tu voz y que tu palabra haga eco en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de caminar, Dios. En tus manos estamos, Padre, bendice a cada familia, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Así que Josué y este nuevo líder que ahora está al frente de este pueblo, está con la encomienda de llevar a esta gente, a esta multitud, hacia la tierra prometida. Y enfrente de ellos está el río Jordán. Ese río lo tenían que cruzar. Era un río que, como leíamos hace unos momentos, era el tiempo de la cosecha y el río salía de su cauce, sobrepasaba sus límites, entonces no era cosa fácil pasar toda una multitud por un río para dirigirse a la tierra prometida. Y Josué, ahí en el capítulo 3, dice en el versículo 1 que muy de temprano de mañana, salieron de la ciudad de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. Y estuvieron ahí 3 días. Y se estaban preparando para cruzar, se estaban preparando para este desafío. El pueblo estaba organizado. Había jefes por cada tribu, estaban los sacerdotes, estaban las familias, había un mayor orden después de todo el trabajo que había hecho Moisés y que Josué le había ayudado. Ahora era una nueva generación, eran nuevas familias, los antepasados habían quedado en el desierto, pero ahora esta nueva generación está por cruzar el río Jordán. Y yo me puedo imaginar que Josué está quizá trayendo a la memoria cuando él fue testigo de que Dios obró y pudo ver por la mano poderosa de Dios cómo él abrió el mar rojo y el pueblo pasó en seco mientras atrás venían los egipcios y quedaron hundidos una vez que el pueblo de Israel había cruzado. Me imagino el rostro de Josué
recordando aquellos años, recordando aquel milagro, aquel hecho portentoso de Dios, y que esto le traía como confianza, le traía la plena certidumbre que Dios estaba con ellos y que esta orden de Dios iba a ejecutarse por el poder de Dios. Y entonces en el versículo 3 y 4, él da la orden, dice la palabra de Dios, y dieron al pueblo las siguientes instrucciones, los jefes de los israelitas dan la orden, dicen: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor, su Dios, dejan sus puestos y síganles. Cuando ustedes vean que este grupo de sacerdotes se levanta y en sus hombros lleva el arca del pacto, dejen de hacer lo que están haciendo y comiencen a caminar atrás del arca. Empiecen a seguir el arca. Y entonces se ponían de acuerdo, empezaron a trabajar en esto, pero tenían que poner atención en las indicaciones. Y dentro de las indicaciones es: no se acerquen tanto al arca, guarden su distancia como de 1 kilómetro, no se acerquen demasiado. Respeten lo que significa, lo que simboliza el arca. Yo creo que ustedes saben y recuerdan que el arca del pacto simboliza la misma presencia de Dios. Así que van los sacerdotes, era la indicación que cuando se levantaran los sacerdotes, atrás iba a empezar a caminar el pueblo. Y luego viene otra indicación en el versículo 5. Entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Esa otra orden muy importante. Primero, cuando el arca se levante, ustedes van a caminar atrás. Guarden su distancia, dejen de hacer lo que están haciendo y sigan el arca del pacto. Pero, dice Josué en el versículo 5, preparen su corazón, purifíquense, porque mañana Dios hará maravillas entre ustedes. Estas indicaciones muy parecidas a las que decía Moisés cuando Dios iba a obrar, cuando Dios iba a hacer un milagro, le pedía al pueblo: purifíquense. Ahora esta nueva generación, este nuevo pueblo tenía una ley y tenía ciertas indicaciones con respecto a qué cosas no hacer y qué cosas hacer. Dentro de esa ley también abarcaba situaciones o temas como los alimentos. Abarcaba temas con no mezclarse con ciertos pueblos. Abarcaba indicaciones acerca de no tocar animales muertos ni cadáveres, porque todo esto les producía una inmundicia y tenían que purificarse. Así que Josué le está diciendo al pueblo: guarden, preparen su corazón, preparen y purifíquense en estos días, porque Dios obrará. Es bien importante estas indicaciones y es bien importante que el pueblo entendiera que también dentro de este mover de Dios, ellos tomaban una parte muy importante, que es su purificación, su preparación de corazón. Para que Dios obrara, ellos tenían que obedecer, ellos también tenían que hacer algo, guardar su vida, guardar su corazón. Todas estas instrucciones que parecieran ser externas en cuestión de no comas aquello, no te pongas aquello, no platiques o hagas alianzas con estos pueblos, eran una señal interna de cómo el pecado pudiera también contaminarse. Así que de esta forma Dios los va conduciendo al pueblo en este conocimiento de un Dios santo. De su vida también tiene mucho que ver con darle adoración, con rendirle alabanza a Dios, a este Dios santo. Y entonces el pueblo escucha las indicaciones. Y después de esto viene una indicación de Dios, o viene unas palabras de Dios a Josué en el versículo 7, y Jehová le dice a Josué: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder. A los ojos de todos los israelitas sabrán que yo estoy contigo, tal como estuve con Moisés. Y esta es una señal muy importante para todo líder. Podrá tener mucho conocimiento, podrá tener mucha preparación, podrá tener mucha experiencia, pero un líder en la vida cristiana debe de tener el respaldo y la presencia de Dios. Eso marcará la diferencia entre líderes que son efectivos y no son efectivos. El que cuenten con la presencia de Dios. Jehová le dice a Josué: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas, y todos sabrán que yo estoy contigo. Josué escucha estas palabras de Dios y quizá uno se pudiera haber sentido importante. Ahora soy yo, ¿verdad? Ahora yo soy el escogido, el elegido, ahora yo soy el líder. Pero fíjense lo que hace Josué. Josué, lejos de
de quedarse en un peligro de orgullo y soberbia, Josué va en el versículo 9 y le dice a los israelitas: vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gerzeos, a los amorreos y a los jebuseos. Es decir, Josué, lejos de decir, Dios me ha dicho, Dios me ha elegido a mí, Dios me ha puesto a cargo de todo esto y ahora sí vamos a hacerlo bien, Josué conduce al pueblo y les dicen: miren lo que va a hacer Dios, miren lo que va a hacer Jehová, vengan y escuchen lo que dice el Señor, porque hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Y entonces conocemos la historia. El arca se levanta, los sacerdotes empiezan a caminar, empiezan a avanzar hacia el río. La indicación era que una vez que estuvieran en el río, que mojaran sus sandalias, que estuvieran en la orilla del río, se detuvieran, y entonces el río empieza a hacer como un camino, como en el Mar Rojo, ¿verdad? Las aguas que vienen de arriba se detienen, hacen como un montón de aguas, y las que están del otro lado dejan de fluir o desembocan en el Mar Muerto, y empieza a secarse este camino para que el pueblo empiece a transitar. Y entonces ahí el pueblo aprovecha y empieza a transitar. Y vemos, la palabra de Dios nos indica que a través de estas liderazgo y sobre todo la mano poderosa de Dios, Dios obró y vimos cómo el nombre de Dios fue glorificado, y esto ha quedado a la memoria para todos nosotros, para que hoy podamos recordar y podamos confirmar que en el Dios que hemos creído es poderoso, que el mismo poder que ejerció con el pueblo de Israel es el mismo poder que ejerce sobre su pueblo, este pueblo especial, un pueblo, dice la palabra de Dios, que antes que nosotros no éramos pueblos, ahora somos parte de su pueblo, ¿verdad? Un pueblo espiritual de la descendencia en fe, de la fe que tuvo Abraham, y ahora pertenecemos a esta familia espiritual, y como pueblo también atravesamos momentos difíciles, momentos complicados, y yo quiero compartirles rápidamente 3 cosas que podemos aprender de lo que sucedió en este pasaje de Josué y que hoy en día podemos aplicar a nuestra vida. Estamos enfrentando momentos o desafíos que tenemos que superar, situaciones complicadas. Nos pudiéramos ver en las noticias, ustedes lo saben, a cada rato, no saben cuándo va a terminar esto, pero podemos aprender de la palabra de Dios para que Dios nos ayude a seguir avanzando. Y una de las cosas que yo quiero compartir a través de esto es que debemos de poner atención en nuestra vida espiritual. Josué le dice al pueblo en el versículo 5, capítulo 3, le dice: purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Y esta es la primera clave que le quiero compartir. Nuestra vida espiritual, si queremos seguir avanzando como pueblo de Dios, si queremos seguir adelante, en medio y si queremos atravesar, ¿verdad?, este río de pandemia o de crisis que está provocando toda esta pandemia, tenemos que ver por nuestra vida espiritual. Quizá usted pudiera decir, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que Dios quite esto en guardar mi corazón? ¿Qué tiene que ver en que yo purifique mi vida? ¿Qué tiene que ver en que yo respete lo que Él me ha mandado? Dios es Dios y Él puede obrar. Estamos de acuerdo, Dios es soberano y Él sigue obrando. La diferencia es que usted se puede quedar en el camino si no guarda su corazón, si no se purifica. Los planes de Dios seguirán. Lamentablemente usted se quedará atrás. En Josué capítulo 7 encontramos un pasaje donde Josué iba a pelear. Josué iba a la guerra, pero Dios les había dado la encomienda de que no tomaran ningún botín, que no tomaran nada para ellos, que no se quedaran con nada de ellos. Esa era la instrucción. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 7 que cuando salen ellos a pelear, Acán desobedeció esta instrucción, y entonces el pueblo de Dios empezó a perder, empezó a morir, empezó a verse vencido por el pueblo opresor, por el pueblo contrincante. Y Josué se acerca a Dios y le dice: ¿qué pasó? Porque tú me habías prometido que estarías con nosotros, tú nos habías prometido que nos darías la victoria. Y Dios platica con Josué: entre ustedes hay una familia que no obedeció,
entre ustedes hay una familia que no se guardó, entre ustedes hay una familia que cometió pecado y esto contaminó a los demás. Qué interesante es que como pueblo cristiano tenemos que avanzar, tenemos que seguir adelante, pero tenemos que guardar nuestro corazón. Josué le dice al pueblo, purifíquense porque Dios va a hacer grandes cosas. Es decir, mi forma de vivir, mi relación con Dios y con mi prójimo, mi intimidad con Dios cuenta y puede repercutir para bien o para mal para que sigamos avanzando. No sé si se ha dado cuenta, a veces hay gente que se dedica mucho a criticar, ¿verdad? A criticar lo que hace la iglesia, cómo lo hace, por qué lo hace. Y a mí me deja mucho pensando, quizá esa postura de crítica, ¿verdad? ¿Será que viene directamente de Dios? ¿Será que Dios le ha puesto en su corazón, ve y dile al pastor o ve y dile a los líderes que esto están haciendo mal, que no se debe hacer así? Y entonces hay gente que no guarda su relación con Dios y empieza a separarse de lo que Dios le está buscando. En primer lugar, no se acerca a Dios. En primer lugar, no busca de la presencia de Dios y empieza a ver las cosas malas. Debemos de tener cuidado, ¿verdad? Josué le dice al pueblo, purifiquen sus corazones. Prepárense porque Dios va a obrar en este lugar, porque Dios va a hacer un milagro. Él les decía que en aquellos tiempos ya había la ley y Dios le dictaba al pueblo, no hagas alianza con estos pueblos. Esto a mí me deja pensando, quizá dentro de nuestra vida espiritual seguimos teniendo alianzas que van perjudicando mi relación con Dios. Seguimos teniendo amistades que no nos permiten entregarnos totalmente a Dios. Dios esperaba de su pueblo un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo dedicado para la gloria de Dios. Pero a veces nosotros seguimos teniendo relaciones, amistades, seguimos siendo influenciados por gente que lejos de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. Purifique su corazón, dice Josué al pueblo. Prepara tu corazón porque Dios va a obrar. A veces la pregunta muy recurrente en las iglesias es, ¿dónde está Dios que no lo veo, verdad? ¿Dónde está Dios que tanto hablan de Él pero no lo puedo percibir? Y la verdad es que Dios se está moviendo, Dios está sanando, Dios está obrando, pero lamentablemente no estamos en la misma frecuencia. Usted podrá venir al templo incluso, podrá conocer mucho de la Biblia, pero eso no es igual a estar en la misma frecuencia, en intimidad, en relación con Dios. Quizá lo que usted espera ver es muy diferente a lo que Dios tiene preparado para su pueblo. Quizá lo que usted espera ver de Dios es que haga un milagro, que se manifieste de tal forma, pero Dios tiene otros planes. Por eso Josué le dice al pueblo, purifica, apártate, cuídate, prepara tu corazón porque Dios va a obrar. Pero dentro de esta indicación que le dice aparte de purifícate y guarda tu corazón, Josué le dice al pueblo, se va a levantar el arca y ustedes le van a seguir. Permitan que el arca avance, que se levante. Esa va a ser la señal. Cuando vean que el arca del pacto se levante y empiece a caminar, entonces ustedes van a caminar. Y qué bonito es el saber que cuando nosotros nos encontramos con Dios en la oración, ahora que habíamos pasado este tiempo de ayuno, de oración, y que algunos lo seguimos practicando porque necesitamos más de Dios, es tan precioso entender que primero tengo que acudir a Dios, primero tengo que presentarme a Dios, decir, Dios, ¿qué esperas de mí? ¿Qué necesitas que cambies en mi vida, que cambie en mi vida? ¿Qué cosas tengo que dejar? ¿Qué cosas te interesan que yo tenga que hacer para agradarte a ti? Y entonces Dios empieza a obrar en mi vida, empieza a mostrarme, ¿sabes qué, Eddie? Esto lo tienes que dejar. ¿Sabes qué, Eddie? Debes de poner más atención en esto. ¿Sabes qué, Eddie? Debes de entregarme esto. Y entonces cuando yo soy obediente a esto, yo voy cediendo mi voluntad a Dios y empiezo a entender cómo Dios trabaja. Y empiezo a comprender que cuando Dios se levanta y empieza a caminar, entonces yo también tengo que empezar a caminar. Pero no es al revés. No es mi voluntad primero y espero que Dios me siga. No es lo que yo quiero hacer primero y espero que Dios me siga. No, yo espero que Dios me guíe. Y no mis impulsos, no mi forma de pensar, no mi soberbia, no mi capacidad. Mi vida depende de Dios, de su mover, y entonces yo empiezo a caminar. Josué le dice al pueblo, purifica, métete con Dios, apártate. Tú eres un pueblo apartado, dedícate a Él, métete en oración.
Dios nos está diciendo en esta mañana, están pasando por momentos difíciles, tienen que atravesar, tienen que seguir avanzando, pero aprovecha el tiempo para meterte a solas conmigo, en oración. Ayer decía la predicadora, rasga tu corazón, abre tu corazón, descúbrete delante de Dios y exprésale lo que hay en tu sentir. Verá, hermano, que cuando usted se mete en oración, cuando usted descansa en las promesas de Dios, usted empezará a ver la vida diferente. Lo que le preocupaba ahora está en las manos de Dios y ya no le preocupa más. Lo que le estresaba ahora Dios está obrando y usted ya no se preocupa más porque confía en que las manos de Dios están obrando conforme a sus perfectos planes, en sus tiempos, en sus propósitos. Entonces el pueblo se preparó y entonces el pueblo vio que se levantó el arca. Esa es la señal. No voy yo primero. No va primero mi sabiduría, no va primero mi experiencia, va primeramente Dios. Él abre camino, Él es poderoso para abrir camino, Él es poderoso para detener las aguas, Él es poderoso para detener todo, pero es porque yo primero ya tuve intimidad, ya me metí a solas con Dios y empiezo a entender cómo se mueve Él y empiezo a caminar a la dirección que Él me dice. Qué importante lo que hizo el pueblo de Israel, qué importante es entender que debemos de cuidar esa distancia, primeramente porque Él es un Dios santo, pero en segundo lugar, porque Él me va marcando hacia dónde me tengo que mover. No soy yo primero y que Dios me siga, es yo sigo a Dios, yo sigo a Dios. Pero la siguiente instrucción que podemos aprender en esta mañana es que en el versículo 9 dice Josué al pueblo, entonces Josué le dijo a los israelitas, vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Esto es tan importante escuchar que tenemos un Dios vivo. De tanta mala noticia, creo que les compartí entre semana cómo uno se levanta, ve las redes sociales, la televisión, las comunicaciones, y en pura mala noticia. Ahora vamos a extrañar a esta persona y personas dolidas, personas porque han perdido un familiar, porque ya no lo verán más. Precisamente entre semana orábamos por un familiar allá en Monterrey, la esposa de mi hermano, y falleció, y es la tercera persona dentro de sus primos que fallece. Momentos difíciles que están enfrentando y que solamente el consuelo, la fortaleza de Dios puede obrar para seguir adelante en esa familia. Pero Josué le dice al pueblo, a este nuevo pueblo, a esta nueva generación, el Dios viviente, no es un Dios muerto, no es un Dios que está insensible, es un Dios viviente. Fíjese lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 10. Dice Jeremías capítulo 10, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente dice, Señor, no hay nadie como tú, pues eres grande y tu nombre está lleno de poder. ¿Quién no te temería, oh Rey de las naciones? Este título te pertenece solo a ti. Entre todos los sabios de la tierra y entre todos los reinos del mundo no hay nadie como tú. Los que rinden culto a ídolos son estúpidos y necios. Las cosas a las que rinden culto están hechas de madera. Traen láminas de plata desde Tarsis y oro desde Ufaz y entregan esos materiales a hábiles artesanos que hacen sus ídolos. Luego visten estos dioses con ropas de púrpura y azul real hechas por sastres expertos. Sin embargo, el Señor es el único Dios verdadero, es el Dios viviente y el Rey eterno. Toda la tierra tiembla ante su enojo. Las naciones no pueden hacerle frente a su ira. Dice el profeta Jeremías, todo lo que aquellas personas adoran son ídolos inventados que no tienen cómo moverse, no tienen capacidad para escuchar, para palpar. El Salmos capítulo 115 lo dice de esta manera en el versículo 4. Dice la palabra de Dios, los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanos les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir.
tienen pies, pero no pueden caminar, y tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también los que confían en ellos. Josué le está diciendo al pueblo, el Dios viviente está entre nosotros. Pongan mucha atención, han preparado su corazón. Bueno, ahora van a ver que el Dios viviente obrará, que esto no es obra humana, que esta es obra sobrenatural de nuestro Dios. Entonces, podemos recordar en 1 Samuel capítulo 17, recuerda cuando aquel gigante está enfrentando a los israelitas y está desafiando a todo ese ejército, y el ejército temeroso porque era un gigante, alguien muy preparado para la guerra, y se acerca a David y le dice, ¿qué está pasando? Entonces David habla a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David tenía otra relación muy diferente al del pueblo de Israel. David veía muy diferente al gigante Goliat. Mientras aquellos estaban temerosos y veían a aquel gigante como alguien imposible de derrumbar, David lo ve diferente, tiene una perspectiva diferente porque conoce al Dios Todopoderoso, porque conoce al Dios viviente. Aquellos estaban temerosos, tenían sus armas, eran muchos, estaban todos juntos, pero no podían dejar de temer a Goliat, a sus amenazas, a todo lo que él estaba diciendo. Pero David llegó, David que tenía una relación con Dios, y la perspectiva era muy diferente. Aquellos veían el armamento, la armadura, y David veía, esa frente está muy amplia como para darle una buena pedrada a este incircunciso. El Dios viviente estaba con David. El Dios viviente lo defendió. El Dios viviente le dio la victoria a David. Pero también podemos ver que el Dios viviente está presente para nuestros problemas actuales. Él no es un Dios de historia, no es un Dios que uno lo tenga que meter a un libro y sacar el libro de tiempo en tiempo para aprenderse esa materia, para aprenderse esa historia. Al contrario, uno lo puede experimentar día a día. Ahí en el capítulo 6 de Daniel, el rey Darío había promulgado un edicto, y cualquiera que no rindiera honor al rey Darío iba a ser echado al foso de los leones. Y entonces Daniel, aquel joven brillante, inteligente, guapo, apuesto, que honraba a Dios, cuando se enteró de este edicto, cuando se enteró de esta ley, dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 6, que entró a su cuarto, entró a su casa, y abriendo las ventanas que direccionaban hacia Jerusalén, se humillaba y oraba a Dios 3 veces al día. Aún y conociendo que la ley decía, si no te humillas al rey Darío, si no le das honra a este rey, cualquiera que se humilla entre otros reyes será echado al foso de los leones. Daniel, conociendo esa ley, Daniel conociendo ese edicto, entraba a su casa, y dice la palabra de Dios, agrega, como siempre lo hacía, como lo hacía antes. 3 veces al día oraba Daniel, se encontraba con Dios en su casa, derramaba sus lágrimas, su corazón. Pero entonces se dieron cuenta. Y entonces le avisan al rey, ¿sabes qué? Tú habías dicho este edicto y tú tienes palabra para cumplirlo, entonces tiene que cumplir la ley. Y déjame decirte, rey, que Daniel, el que has puesto como gobernador, no fue obediente a este edicto. El rey trató de defender mucho a Daniel, pero le fue imposible. Y dice la palabra de Dios que le pesó mucho porque se trataba de Daniel. Lo estimaba en gran manera. Así que la ley se tuvo que aplicar. Y Daniel fue echado al foso de los leones. El rey no pudo dormir esa noche. Se le fue el sueño. Al día siguiente temprano se levanta y va a ver a Daniel qué había pasado con Daniel. Y dice la palabra de Dios que con voz triste le dijo, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y se escucha una voz desde el foso de los leones, de la voz de Daniel que responde, oh rey, vive para siempre. Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El Dios viviente estaba con Daniel, el Dios viviente estaba ahí en el foso de los leones, ahí tapándole la boca de los leones. Dios ayudó
a Daniel. Y cuando el rey se enteró, entonces mandó sacar a Daniel y echó a aquellos que habían acusado a Daniel con sus familias y los metieron al foso de los leones. Y dice la palabra de Dios que una vez que entrando, los leones los agarraron y los despedazaron. Pero el rey Darío entonces entendió que el Dios viviente era real, que el Dios a quien adoraba Daniel era un Dios vivo, que actuaba, que intervenía en la historia, y pudo declarar entonces, escribe así el rey Darío: a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicado. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Eso es lo que hace el Dios viviente, un Dios que no nos deja solos, sino que interviene en nuestra historia y nos demuestra que tiene el poder para abrir cualquier río, cualquier situación complicada, nos da la victoria. Prepara tu corazón, sigue los pasos de Dios y pon atención, porque el Dios viviente va a obrar. Pon atención y confía en el poder del Dios viviente, porque Él obrará maravillas. En esta mañana podemos entender y podemos comprender que Dios nos puede dar la victoria si nos ponemos en el camino correcto. Si disponemos nuestro corazón, Él nos hace más que vencedores. Y no es cuestión o capacidad humana, es cuestión de Dios, el que Él obra, que Él se mueve con poder, que el Dios viviente está con nosotros. Ese mismo Dios, el mismo poder, la misma presencia está con nosotros. El Dios de los ejércitos, el Dios viviente, está con nosotros. Por último, querido hermano, hay otra clave que nos da Josué en este capítulo. En el versículo 7, este líder escucha las palabras de Dios. A partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. A partir de hoy yo te empezaré a usar, Josué, como no tienes una idea. Yo empezaré a demostrar mi poder por medio de tu vida. Y así como estuve con Moisés, te darás cuenta, el pueblo empezará a temer, así como temía cuando Moisés hacía grandes obras por mi poder, empezará a temer. Pero hay una bendición aquí de parte de este líder tan humilde, que después de estas palabras, hermano, Josué no salió de la presencia de Dios con orgullo ni con soberbia. Josué no se creyó más. Josué no dijo: ahora sí van a tener que hacerme caso porque yo soy el bueno aquí. Moisés ya no está. Moisés se equivocaba muchas veces. Mira, Moisés se enojaba mucho. Yo soy muy diferente. Yo soy el escogido de Dios. Ahora yo voy a hacer las cosas diferente. No. Josué aprovechó esa oportunidad para conducir al pueblo a Dios. Primero le dice: van a ver lo que hace el Dios viviente. Y él se guardó esas palabras. Aunque Dios me ha dicho estas cosas a mí, yo quiero que pongan atención en lo que habrá Dios. Un buen líder le conduce a Dios, hermano. Un buen líder le conduce para que usted siga a Dios, para que usted no ponga su confianza en los hombres, para que usted no ponga su confianza en personas, sino para que usted deposite su confianza en Dios, en el que Él es más poderoso, en el que hará grandes obras. Josué lo que está diciendo al pueblo es que no dejes de ver a Dios. No veas a otras partes. No te olvides que Dios es el que te rescató y el que quiere hacer algo nuevo en ti. A esta nueva generación, a estas nuevas personas que estaban ahí enfrente del río, le decía: esto va a tener que ser así. Nuestros antepasados rindieron culto a un becerro de oro. Pero ustedes no van a ser así, ustedes van a tener que adorar a Dios y poner su mirada a Dios. Un verdadero líder le conduce a que fije su mirada en Dios. ¿Es importante el ejemplo? Sí, es muy importante el ejemplo que da el líder. Es importante la conducta que tiene, es muy importante. Pero también es muy importante que la esperanza, que la fe, que la confianza crezca cada día más en Dios. Que este líder le dirija a Dios. Salmo 119, 114 dice en la Nueva Traducción Viviente: tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. El salmista le dice: Dios, tú eres todo para mí. Tú eres mi refugio, tú eres mi escudo. Y tu palabra es la fuente de mi esperanza.
Queridos hermanos, hoy es un buen momento para que usted empiece a confiar y empiece a ver a Dios por sobre todas las cosas. Quizás si sus antepasados confiaban en figuras, confiaban en ídolos, confiaban en personas, en la política, en doctores, en la ciencia, hoy es un buen momento para que usted empiece a confiar en Dios. De Dios viene su socorro, hermano. De Dios viene su ayuda, su sustento. De Dios viene su salud. De Dios viene la seguridad y la paz. Cuando yo estaba preparando esto, yo me quedaba pensando, ¿habrá alguien que a estas alturas, a este día número no sé qué de pandemia, habrá alguien que todavía esté confiando en el hombre y no en Dios? ¿Habrá alguien que al ver la fragilidad del hombre, tan limitados que estamos para resolver este asunto, se ha rechazado, ha luchado para no depositar la confianza en Dios, de en que Él puede resolver y en que Él puede obrar para su pueblo? Yo me quedaba pensando, ¿será alguien todavía habrá alguien entre nosotros que no se ha dado la oportunidad de descansar en las promesas de Dios, en el sustento de Dios? ¿Habrá alguien que viendo que no tiene trabajo, que viendo que su familiar está muy malo, que viendo que ya no puede más, todavía está resistiendo a entregarle su corazón a Dios, entregarle su esperanza a aquel que todo lo puede hacer? Y yo me preguntaba, porque en lo personal puedo ver a Dios obrando a través de la historia. Y siempre llego a la conclusión de que fue Dios el que me rescató. Que fue Dios el que me dio una oportunidad para servir cuando yo no lo merecía. Y ahora me tiene aquí predicando la palabra por su gracia. Porque decidí confiar en Él y no en mi capacidad. Decidí confiar en Él y no levanté altares humanos, porque a veces admiramos a tanta gente, pero cuando esta gente nos decepciona, es cuando Dios nos recuerda. Por eso confía en mí. Por eso pon tu mirada en mí. Solamente yo puedo satisfacer y puedo cumplir lo que prometo. Así que Josué lo que hace es, ¿saben? Dios me ha dicho esto. Saben que Dios se ahorra esas palabras. Dios me ha prometido que estará conmigo. Y Josué dice, pueblo, vean a Dios, porque Él abrirá el río, porque Él hará algo maravilloso entre ustedes. Pongan mucha atención, fijen su mirada en Él. Y la segunda cosa que hace Josué es que conduce al pueblo, y eso es tan importante, conduce al pueblo a no olvidar de la intervención de Dios en aquel lugar. Le dice al pueblo, sepárenme a 12 personas, uno por cada tribu, y que me traigan piedras porque vamos a levantar un monumento. Y vamos a dejar este monumento como señal para que cuando las siguientes generaciones nos pregunten, ¿por qué están esas piedras ahí? ¿Por qué están esas piedras apiladas y juntadas en el río, enfrente del río? ¿Qué significa eso, papá? Y entonces ustedes les dirán, bueno, nosotros veníamos de la esclavitud. Nuestros antepasados fueron rebeldes, pero Dios nos dio una nueva oportunidad. Y puso un líder que nos ayudara a recordar que estas piedras es porque Dios intervino en mi historia. Y ante esa dificultad y este desafío que enfrentamos, Dios movió su mano poderosa y nos hizo caminar en seco. Y todo el pueblo cruzó y nadie se quedó atrás. Y entonces cuando nadie se quedó atrás y todos cruzaron, los sacerdotes levantaron el arca y cruzaron hacia el otro río. Esas piedras le recordaban al pueblo que Dios había obrado milagrosamente. Le recordaban al pueblo que Dios había extendido su favor y su misericordia sobre esta nueva generación. Una generación que purificó su corazón. Una generación que puso atención en el mover de Dios. Pero una generación que también se está comprometiendo a guardar recuerdos,
a guardar recuerdos de cómo Dios está obrando. Han pasado muchos días de esta cuarentena y usted está guardando recuerdos. Y usted empieza a mover y a darse cuenta que al principio no sabía cómo le iba a hacer, pero vemos a Dios obrando y vemos a Dios obrando y pasan días y más días y no ha faltado nada y el pan sigue en la alacena y todavía hay comida en el refrigerador y todavía siguen oportunidades de trabajo y Dios nos sana y nos restaura. Dios sigue hablando a nuestro corazón y entonces nuestros hijos vendrán, nuestros nietos vendrán. Papá, ¿por qué usaban tanta mascarilla? Papá, ¿por qué se ponían tanto gel? Bueno, esos días Dios nos guardó, Dios nos cuidó y en el camino algunos fallecieron, en el camino algunos se enfermaron. Todavía vemos las secuelas de esa enfermedad, pero el pueblo de Dios avanzó, el pueblo de Dios cruzó con el brazo poderoso de nuestro Dios. No nos permitió que nos quedáramos al otro lado, sino nos acompañó hasta que todos cruzáramos y entonces llegáramos a la tierra prometida. Queridos hermanos, nosotros vamos a una tierra mucho más especial. Nuestro peregrinar no es en este lugar. Vamos a un lugar donde la presencia de Dios lo llenará todo. Y en este camino habrá dificultades y en este camino habrá momentos complicados, realmente complicados, donde humanamente no sabremos qué hacer. Pero purifiquemos nuestro corazón, metámonos en serio con Dios, veamos y pongamos atención en cómo Dios se mueve. Entonces nosotros nos movemos y cuando Él abra el río, cuando Él haga espacio para caminar, entonces avancemos porque confiamos en su gran poder. Y llegaremos al otro día y entonces podremos recordar que Dios permaneció fiel en todo momento. Si hiciera un recuento, hermanos, de los milagros de nuestro Dios, quizá yo tendría que tener aquí a mi lado una silla de ruedas, recordándome que mi hermano Beto estuvo en coma y que no podía ya caminar. Y cada vez que veo una silla de ruedas, cada vez que veo a alguien en silla de ruedas, yo digo, Dios tuvo el poder para levantar a mi hermano. Y entonces, ahora que vemos las mascarillas y el gel y todo esto que estamos usando, yo le invito a que lo guarde en un cajoncito, guarde una cosita. Yo le invito a que lo tenga muy bien guardado, esa caja sea especial. Para que cuando alguien le pregunte, ¿qué tiene esa caja, mamá? ¿Por qué guardas eso tan especial? ¿Sabes, hijo? Es que estos días se pusieron tan difíciles que pensábamos que íbamos a morir. Pero Dios nos sostuvo. Y Dios nos dio paz. Y Dios nos dio la fortaleza necesaria para cruzar al otro día. Cada día la gracia de Dios fue suficiente. Cada día su mano de favor, de bendición nos sostuvo. Lo único que hicimos, mi hijo, fue acercarnos a Dios y entregarle todo, porque entendimos que nuestra vida dependía de Él y no de nuestra habilidad. Y entonces pudimos ver que Él era poderoso para abrir camino. Le invito a que vea este video, por favor. Hermano, le invito a hacer una oración y junto ahí con su familia, acérquese a Dios, deposite su confianza en Él. Si usted ha escuchado este mensaje y Dios le ha hablado en algún punto que tenemos que obedecer, guardar nuestro corazón, consagrarnos a Él, estar atentos porque Dios va a mover con poder, con gloria, su voluntad se hará. Hágalo, acérquese a Dios. Acérquese a Dios y confíe en Él. Y recuerde, en cada momento, en cada etapa, Dios ha provisto. Dios ha sido su sustento. Agradézcale de corazón, porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Amado Dios, hemos compartido tu palabra, Padre, pero ahí en los hogares de nuestros hermanos hay familias que aún no han confiado en ti, que siguen dependiendo de sus propias fuerzas o habilidades. Señor, ayúdanos, Padre, primero a acercarnos a ti en oración, a descansar, Señor, en ti. Tú nos estás hablando de muchas formas, Dios, y todas nos conducen, Dios, todas nos conducen hasta lo que yo he podido ver, que reforcemos nuestra vida espiritual contigo, que nos metamos en oración a profundidad. Realmente oremos, no solamente digamos palabras por decir, derramemos, Señor, nuestro corazón en tu presencia
nos consagremos cada día más y más a ti, Dios. Y entonces cuando tú te muevas, nosotros nos moveremos. Cuando tú hables, entonces nosotros hablaremos, Señor. Que nuestra vida esté dependiente, Señor, de tu mover. Ayúdanos, bendito Padre, y cuida cada familia. Sigue siendo su proveedor, su protector. Dale nuevas fuerzas, Señor. Trae armonía, Padre Santo, y que tu perfecto plan se cumpla en nuestras vidas. Queremos ser parte de un pueblo que cree en ti, que enfrenta desafíos, pero no los enfrenta solos, los enfrenta con el poder del Dios viviente. El mismo Dios que estuvo con Josué, con David, con Daniel, está hoy con nosotros para darnos la victoria en tu poderoso nombre, Padre. Gracias, amado Señor. A ti oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.